Estamos de regreso en Perú Exporta. Muy bien, las últimas noticias, siempre por parte del Ministerio de Economía, están destacando la firma por parte de nuestro país del Tratado Transpacífico, de este acuerdo económico de libre comercio multilateral. Pero en realidad, y lo hemos venido diciendo y recordando siempre en Perú Exporta, tenemos más de una veintena de tratados de libre comercio, que son los vehículos que están ahí para comenzar a apuntalar el comercio exterior. ¿Los estamos aprovechando como se debe? ¿No los estamos aprovechando? ¿Nos falta competitividad? Bueno, estos son temas que siempre venimos tocando. Hemos invitado a un amigo de la casa, una vez más al economista Carlos Anderson para hablar de temas de actualidad económica. Muy bienvenido sea usted, señor. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Me encanta como dices Anderson. Suena muy exportador. Muy exportador. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Un placer. Para tratar de entender lo que pasa en el ámbito de los tratados de libre comercio. Sí. Lo primero que hay que decir es que los tratados de libre comercio son buenos. En general, el comercio es bueno, ¿sí? Ya hay experiencias, no sé, tenemos como 100 años de historia para demostrar que efectivamente el comercio crea riqueza, ¿no? Y que los países tienen que buscar competir, ¿no? Y que los tratados de libre comercio, que es una forma, la verdad, que no es la mejor, porque idealmente uno debería tener que la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Fuera realmente la entidad, que abriera todos los espacios para poder competir todas las naciones del mundo, pero como eso no ha sido posible porque han tenido una serie de rondas de negociaciones y hasta ahora no llegan a una solución final, es por eso que se están dando estos acuerdos, regionales, o de esa naturaleza como el del Transpacífico, ¿no? Que de alguna forma juegan más que nada los temas de la geopolítica, ¿ya? Pero lo importante es participar, no perderse, esos espacios de nueva competitividad, pero tampoco hay que hacerlo simplemente por el hecho de estar ahí. O sea, no se trata simplemente de estar en las fotos. Nosotros estamos en la foto de 17 acuerdos de libre comercio, ¿no? Y que estamos ya a punto de aprobar. Así es, en el último también. Efectivamente. Y la pregunta, creo que tú le hiciste muy bien, la pregunta es, ¿realmente nos ayudan a crear mayor comercio? ¿En qué medida estamos aprovechándolos? ¿Sí? ¿Cuál es la percepción que tienes, Carlos? Mira, lo estamos aprovechando porque, claro, se identifica que uno de los grandes problemas es que estamos perdiendo competitividad frente a los otros países. ¿Y qué hacemos en el camino? Aquí le voy a hablar a diferentes públicos. Hay un público que ideológicamente está en contra de los tratados de libre comercio, porque tiene una mentalidad mercantilista. Dice, qué bueno nosotros exportar, pero qué malo nosotros importar. Esa mentalidad de proteger, sobreproteger a las industrias nacionales, etcétera. No se dan cuenta que el comercio de ambas direcciones son creadores de valor. Los consumidores, por ejemplo, nos beneficiamos de tener hoy en día iPads, computadoras más baratas, autos mucho más baratos. Eso último tiene que ver, por supuesto, con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Esa rebaja, en los precios de todos estos bienes que nosotros quisiéramos consumir, pero que no podemos producir, o que no producimos de manera tan eficaz, nos ayuda a nosotros, nos elevan nuestra capacidad, de disfrutar de la vida, ¿sí? Nos hacen más ricos en ese sentido. Pero, evidentemente, en la evaluación que uno debería hacer de todos estos tratados, ¿no? Es que no basta con tener las puertas abiertas. Hay que impulsar realmente el comercio, y para eso necesitas tener diferentes cosas, entre ellas, por ejemplo, una política monetaria, cambiaria, ¿no? Que realmente impulse las exportaciones. De frente, ¿la tenemos? Bueno, mira, no la hemos tenido en un montón de tiempo, ¿ya? Porque el Banco Central, desafortunadamente, en mi opinión, ¿no? Tomó la visión de que más importante era minimizar la volatilidad del tipo de cambio, ¿no? Y para eso ha intervenido de manera constante en algo que se llama una manera de manejar, el régimen cambiario con intervenciones, le llaman flotación sucia, ¿no? Y eso lo que ha hecho de manera fundamental es, efectivamente, bajar la volatilidad, ¿no? Pero bajar la volatilidad significa también disminuir el riesgo. ¿El riesgo para quién? Para los inversionistas especializados, sobre todo de fuera,
que han hecho negocios fantásticos en traer dinero de fuera, venir por aquí. Hacer negocios, sí, sube el dólar. Bueno, sube el dólar ahora porque no hay suficientes dólares. Pero en el pasado era más bien que el tipo de cambio caía. Y por eso que los negocios han florecido, seguramente. Para ese sector. Doméstico, para ese sector, ¿no? Pero quienes se han perjudicado son los exportadores. O sea, un sector de la sociedad ha pagado por los beneficios de todos los demás, ¿no? Y el tema está en que esa pérdida de competitividad relativa, ¿no? Nos ha dejado medio golpeados ahora que empieza a cambiar la tendencia, porque por más que quiere el Banco Central, ya no puede sobreproteger al sol de la forma como lo había venido haciendo. Ahora ¿sí? bien, Carlos, ¿por qué nuestra economía está tan dolarizada? ¿Por qué no hemos podido a través de los años manejar eso mejor? De tal forma que el tema del tipo de cambio solo le pudiera preocupar al sector de comercio. A ver, mira, son varias explicaciones. Algunas tienen carácter histórico. Si nosotros no hubiéramos tenido un periodo tan largo de inflación tan alta y de hiperinflación, ¿no? Quizás no tendríamos en nuestra memoria este terror a que el sol pierda fuerza cada vez más, ¿no es cierto? Entonces lo tenemos bien marcado eso. Entonces es un mecanismo normal de protegerse, ¿no? Cuando uno es como el niño que se quema y le tiene miedo al fuego. Igualito, ya nos hemos quemado con eso, con el sol, entonces decimos, mejor nos protegemos. Entonces ese es un aspecto, ¿no? El otro aspecto tiene que ver con estos incentivos perversos, como por ejemplo una política cambiaria, como dije, equivocada, porque lo que hizo eso durante varios años fue decir, bueno, si el sol está cada vez más fuerte, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a endeudar en dólares, porque cada vez el dólar está más barato, ¿no es cierto? Y voy a poder, digamos, pagarlo. Y eso fue lo que pasó durante varios años. Y muchísima gente que no entendía que una de las cosas fundamentales que uno no debe hacer es, si yo gano en soles, no debo endeudarme en dólares. Moneda. No, jamás, porque eso es correr un riesgo. Bueno, como pensábamos que el Banco Central estaba protegiendo a todo el mundo de ese riesgo, ¿sí? Muchísima gente lo tomó. Y hoy día estamos viendo las consecuencias de eso, ¿sí? Entonces, eso ha generado niveles muy altos de dolarización. Lo contrario, el dejar que la gente común y corriente entienda que es riesgoso endeudarse en otras monedas, haría más bien que la gente tomara distancia y no tendría los niveles de dolarización que tenemos en la economía, ¿sí? Eso más o menos lo que lo explica. Pero yo quiero volver un poco al tema de los tratados de libre comercio, porque los tratados de libre comercio no solamente son acerca del comercio, no es solamente para allá, yo te compro, tú me vendes, etcétera. Sobre todo, los tratados de libre comercio están diseñados para fomentar la confianza entre los inversionistas de ambos países y fomentar la inversión, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, estamos celebrando ahora el 7º aniversario del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que es el papá de los tratados, ¿verdad? Sí, porque después de la firma de ese tratado han venido todo el resto. ¿No? Claro, han venido uno tras otro. Avalancha. Vamos a firmar con quien sea, más o menos, ¿no? Ya, de acuerdo, ya tenemos los tratados de libre comercio, tenemos que ahora que ver cómo los explotamos de manera inteligente, ¿no? Cómo exportamos, qué productos, qué nuevas competitividades podemos desarrollar y también tratar de explotar el aspecto de las inversiones. ¿Qué inversiones nuevas podemos generar, podemos atraer? O sea, ¿por qué es que Intel, estos de los chips, por ejemplo, se va a Costa Rica y no se va a Perú, ¿no? O empresas de esa naturaleza, ¿no? ¿Por qué no podemos atraer nosotros a un Google para que haga una planta gigantesca aquí, etcétera, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que pensar en serio, porque si no, lo que va a pasar es que tenemos un montón de tratados de libre comercio en el papel, que no han generado mayor exportación. Hace un año y medio, cuando estaba en CEPLAN, como un año y medio, sí, como presidente del CEPLAN, trajimos a un especialista japonés, por ejemplo, que había hecho un trabajo sobre el Tratado de Libre Comercio, lo que tenemos con Japón también, ¿no? Y lo que él decía, bueno, mire, qué pena, la verdad es que han aumentado el número de partidas, pero en volúmenes, etcétera, en valor, casi nada, no pasó nada, ¿no? Y bueno, entonces aquí hay una oportunidad. Cada vez que hagamos ese análisis y encontremos de que no lo hemos explotado lo suficiente, entendamos que esa es una oportunidad. Ahora, bien, en la ejecución de todo tratado de libre comercio hay perdedores y hay ganadores. Hay sectores que van a ganar y hay otros sectores que pueden resultar perjudicados. A ver, mira, yo sinceramente creo que lo importante es que en el todo, en la suma total, en todo aspecto de la vida hay ganadores y perdedores, ¿sí? Pero en la suma total, el comercio crea riqueza,
De eso no me cabe ninguna duda. Y eso es lo que necesitamos los países. Y eso inversiones, necesitamos entenderlo. Porque yo, por ejemplo, te digo, escucho a Verónica Mendoza, que es una persona, la verdad es que no la conozco personalmente, pero es linda, se ve muy decente, con mucho carisma y todo lo demás, pero le escucho hablar del Tratado Transpacífico y en general del libre comercio, con tantas resistencias, con tantas desconfianzas, ¿no? Y no entienden, por ejemplo, cuando el Perú firma el Tratado de Libre Comercio, una de las cosas que yo reflexionaba era que las exportaciones del Perú a los Estados Unidos en ese momento, ¿no? Creo que no significaban ni el 1% del total de las importaciones norteamericanas. ¿Entiendes? O sea, total y absolutamente marginal. Mientras que para nosotros exportar el mercado norteamericano era en esos momentos 20 y tanto % de total de nuestras exportaciones. Entonces, tenemos que entender y felicitarnos de tener la suerte, la verdad, que nos den juego, porque alguien se debería preguntar, oye, ¿cómo así en el Tratado de Transpacífico, que están pues las grandes economías? 12 países, 3 latinoamericanos. Está bien. ¿No? ¿Y por qué Perú? A ver, Perú. Tan estratégico es. Somos Estados Unidos, somos la séptima o sexta economía latinoamericana. No somos de las más grandes, no somos de las más sofisticadas, ¿verdad? Entonces deberíamos tomar esto más bien como un piropo, como un halago, como una mirada de que efectivamente somos un país lleno de posibilidades que tienen que realizarse, pero que no se van a realizar de la noche a la mañana. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, y si me permites un segundito, hay un aspecto, por ejemplo, que casi no mencionamos y que es fundamental en estos tratados de libre comercio, ¿no? Que es el aspecto institucional. Porque cuando efectivamente firmamos uno de estos tratados, tocas la llaga. Sí, ahí exacto. Ahí cuando firmamos estos tratados estamos diciendo, bueno, mira, mi ordenamiento institucional, jurídico, etcétera, ¿sí? Es una parte fundamental, por supuesto, de cómo genero riqueza, y ahora las voy a poner también en juego con ese otro ordenamiento supranacional, más allá de lo nacional, ¿verdad? Y me voy a someter también a eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy día estamos celebrando este Tratado de Libre Comercio, mira, paradójicamente, con el anuncio hace menos de una semana, ¿no?, de un fondo norteamericano que le ha notificado al Estado peruano que va a iniciar, ¿no?, una demanda de arbitraje en el marco del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque considera que algunas de las protecciones que deberían tener los inversionistas internacionales, americanos en este caso, en el Perú, no se están dando, ¿no? En el caso de los bonos agrarios, por ejemplo, concretamente, ¿no? Entonces tú dices, ajá, mira qué peligroso, entre comillas, ¿sí?, someternos a tratados de libre comercio si es que no estamos, si es que no hacemos lo suficiente por fortalecer nuestras instituciones. Y hay una frase muy criolla, ¿no? Sí. Carlos Anderson, sobre eso, no se puede hacer perro muerto, ¿no? Exacto, no, bueno, aquí en el Perú nos acostumbramos por demasiado tiempo, ¿sí?, al perro muerto. Yo me acuerdo haber escuchado a gente muy seria citarlo a Genaro Delgado Parque, decir, bueno, las deudas viejas no se pagan y las deudas nuevas hay que dejarlas envejecer, ¿sí? Bueno, eso está muy bien y está genial para la chacota nacional. Que somos expertos en eso. Claro, pero allá afuera no funciona. Entonces, allá afuera... Eso nos puede perjudicar. Pero totalmente. Primero, nos va a ayudar, creo, al final, porque al poner el dedo sobre la llaga de decir, oye, mire, señores del Perú, en el marco del Tratado de Libre Comercio, ¿cómo es posible que un tribunal constitucional, ¿no?, saque una resolución que está llena, pues, de líquido corrector, donde las firmas han sido adulteradas y todo lo demás? Está viciado, pues, ¿no? Es el caso concreto. No quiero hablar de este caso concreto en particular, pero simplemente lo menciono para que veas que como los tratados de libre comercio, también, que significan tantas oportunidades, también significan responsabilidades, ¿no? Y tenemos que tomárnoslas en serio. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación, por haber compartido con nosotros estos conceptos y estas apreciaciones. Genial. Te molestaremos nuevamente. Bueno, todo sea por un país exportador. La verdad es que yo sueño con un Perú que ir a cualquier parte del mundo ya no solamente produzcan pues cosas de comer, sino también cosas de usar, ¿no? Y un día conversamos sobre eso. Claro que sí. Muchísimas gracias por tu participación. Ha sido el economista Carlos Anderson que nos acompañó en esta parte del programa. Vamos a la pausa y regresamos con lo último en Perú Exporta.